Samu, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Vale. Estoy hablando con Jota, va a entrar ahora. Muy Me bien. pregunta si tenéis Zoom configurado para que los invitados no usen cámara, ¿sí, no? Sí. Ah, para. Me pregunta, si no tengo cámara, ¿cómo quieres que lo haga? Lo metemos ahora de panelista. Le Es digo que decir, ahora mismo él es espectador y lo que hacemos es pasarlo a panelista. Entonces le digo eso. Sí. ¿Cómo le digo exactamente? Ya creo que está conectado, entonces nos debería estar escuchando. Ya lo meto en panelista. Vale. Buenas tardes, Jota. Espera que creo que tienes el audio silenciado. Lo tengo bloqueado. Déjame un segundo, ¿vale? Ahora ya te escuchamos. A ver, dejarme aquí que haga una configuración un momento. Qué bien. A ver si le da la gana. Ahora, vale. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien, muy bien. Ya que antes no lo hemos Jota, hablado, ¿cómo? darte nada las gracias por querer participar con nosotros y vamos a esperar un par de minutos, aunque ya está casi la mayoría de la gente, bueno, vamos a esperar un par de minutos a que se meta más gente y a la hora en sí y ya empezamos. Pero no entran a través de Zoom, que lo estás emitiendo en algún otro lado, ¿o qué? No, sí, entran a través de Zoom. Les mandé un enlace al correo electrónico. Ajá. Vale. Jota, ¿me ves? ¿Me escuchas? Te veo y te escucho, las dos Vale. cosas. Aquí, antes de que sigáis, Samu, que parece que tú eres el experto, yo no compartiré pantalla, ¿ok? Yo lo que haré es que me ponéis para grabar y para ver y se lo avisáis a la gente que ponga en modo ver no el panel, sino al hablante, ¿de acuerdo? Porque entonces yo, desde mi cámara virtual, os controlo lo que podéis ver. Déjame un segundo que te lo muestro, ¿vale? Soy yo el que cambia. Entonces, si me están viendo en grande, yo ya manejo todo. ¿Ok? Vale. Y así no tengo que compartir pantalla ni nada. ¿Ok? Ok, ¿Vale? vale. Vale, pues ahora cuando se meta todo el mundo ya se lo decimos y ya te dejo en vídeo Spotlight y nosotros nos apartamos. Muy bien. Vale, ya son las 7, entonces nada, vamos a esperar un minuto y en cuanto ya se meta más gente ya empezamos. Vale, Perfecto, sin problema.
Vale, voy a volver a añadir a Yago Castro, que se fue. Lo has sacado. Ahora ya vuelve a estar. Y nada, será él el que al acabar tu exposición te leerá las preguntas que tengamos y ya las que nos vayan dejando en preguntas y respuestas las contestamos. Se me Muy vuelve a bien. escuchar, ¿verdad? Sí, Chicos, todo bien. perfecto, Sí. Yago. Vale. Vale, bueno, vamos a ir dando comienzo. Entonces, nada, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Hoy tenemos a J. Cuspinera, al que darle las gracias por querer estar aquí. Y nos ha comentado, para el resto, cuando empiece su exposición, lo que haremos será Yago Castro y yo abandonar la pantalla en formato de cámara y quedará J solo. Entonces, arriba a la derecha, donde están las opciones de vista, dadle a vista del hablante para que así os aparezca J en grande y así podáis ver su exposición a pantalla completa. Y creo que nada más, así que ya te doy paso, J, agradecerte estar con nosotros y nada, todo tuyo. Nada, bueno, pues un placer. En cuanto me queráis interrumpir por si hay algún problema o lo que sea, pues me lo decís y nada más. Nada, bienvenidos a todos. Es un placer estar compartiendo baloncesto con vosotros, no quizás en la circunstancia en la que estamos, que nos gustaría estar en otra, pero bueno, pues dentro de las circunstancias que nos toca vivir, pues por lo menos poder compartir baloncesto, que es nuestra pasión. Voy a hablar de fondos. ¿Ok? Y bueno, en contra de lo que a lo mejor alguno cree, que voy a empezar aquí a contar sistemas de fondo, no, voy a hablar de generalidades que muchas veces pasamos por alto a la hora de diseñar nuestros movimientos de fondo o nuestros conceptos de fondo, tanto en ataque como en defensa. Así que, bueno, durante unos 45 minutos aproximadamente pretendo ir haciendo, y voy a ponerme aquí, me vais a permitir que me ponga un crono, ¿vale? Que me vaya indicando, porque si no me voy a pasar del tiempo seguro. Así por lo menos tengo una pequeña referencia que me indica lo que va quedando, ¿vale? Os decía, nada, voy a hablar un poco de conceptos generales. Algunos os van a parecer muy simples. Lo que pasa que muchas veces lo que marca la diferencia entre el rendimiento y el no conseguirlo, o no conseguirlo en el potencial en el que pudiéramos alcanzarlo, tiene mucho que ver con estar pendiente de los pequeños detalles. Y hay muchas veces que o no pensamos o simplemente lo hemos pensado alguna vez en nuestra vida y dejamos de pensarlo porque lo damos por obvio, ¿no? Entonces voy a hablar de lo que son las particularidades que tienen los fondos. Ya os digo que alguna de ellas os va a resultar pues obvia. No la desmerezcáis nunca, ¿de acuerdo? Va a ser un tema que va a ser interesante creo que para vosotros. Mirad, la primera particularidad que para mí tienen los saques de fondo es que momentáneamente, mientras el saque de fondo se está produciendo, se produce una desventaja numérica. ¿Y qué quiero decir con esto? En realidad estarás pensando, bueno, estamos jugando un 5 para 5, ¿no, Jota? Y dices, pues sí, estás jugando un 5 para 5, pero hay una particularidad que solo se da en los saques de fondo y de banda, que es que el que saca no puede tirar. Con lo cual, hay un defensor que puede arriesgar a cosas que de otra manera no pondría a hacer. Con lo cual, momentáneamente, estamos atacando en situaciones de 4 atacantes contra 5 defensores. Entonces, si en general nuestro spacing, nuestra distribución de espacio, cómo los ocupamos y demás, tiene que ser exquisita en todo juego posicional, en sistemas de fondo, por esta particularidad de tener a un verso libre, que podríamos llamarle, ¿no?, un defensor que puede hacer lo que le da la gana, que es este señor de aquí, este sacador, ¿de acuerdo? Pues necesitamos que el spacing sea exquisito, porque si no vamos a tener esa desventaja que ellos van a poder utilizar a ese defensor como les dé la gana. De hecho, luego hablaré de algunas opciones. ¿De acuerdo? Y esto hay que tenerlo en cuenta, y muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Que hay un defensor más, que gente está en el campo. Bien. Hay otra ventaja, o otra particularidad, que es la ventaja del sacador. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando el sacador quiere sacar, es el único jugador de ataque, el único, que seguro se puede quitar la presión del defensor de encima. ¿Y esto por qué se da? Pues porque el jugador que está jugando para sacar de fondo, lo primero es que se puede mover 1 metro hacia la derecha, 1 metro hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Y lo segundo es que se puede mover todo lo que quiera hacia atrás. No hay límite. Todo lo que le dé la gana. Con lo cual, si se siente presionado por el defensor
que le está defendiendo, siempre se puede quitar la presión yéndose para atrás. Y sé que alguno me dirá, oye Jota, ya, pero hay campos donde la pared está pegada a la línea de fondo. Bueno, en ese caso, sabéis que podéis pedirle al árbitro ese metro de distancia con el sacador, con lo cual podéis conseguir que vuestro sacador nunca esté presionado desde el punto de vista físico cuando tiene que meter el balón en el campo. Y esto es una particularidad de los saques de fondo. El resto de jugadores en el campo, que estén presionados o no, va a depender de lo que quiera hacer la defensa, pero no va a depender de una particularidad de lo que es el propio saque de fondo, que sí ocurre con el sacador, ¿vale? Y esto es importante para, bueno, pues para plantear las cosas que queráis plantear en esas situaciones. Sin embargo, más allá de que es el único que puede liberarse de la presión física, es probablemente el que más presión psicológica tenga si el tiempo se empieza a desgranar. ¿A qué me refiero con esto? Pues que tenéis 5 segundos para sacar. Bien, en esos 5 segundos, si sois capaces de meter el balón en el campo en los 3,5 primeros, no vais a tener problema. Pero a medida que el reloj se empieza a acercar a los 5, la presión psicológica empieza a ser importante. Bien, de hecho, en esos momentos, para el jugador no acostumbrado, y suele ser el caso de los jugadores de formación, incluso a veces de muchos de élite, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el tiempo empieza a pasar mentalmente demasiado rápido. Es decir, cuando llevan 3,5 segundos, les están dando la sensación de que ya llevan 5. ¿De acuerdo? Y entonces eso genera una presión a la hora de pasar que suele abocar a errores o imprecisiones en el pase. Con lo cual, recordar que tiene la ventaja de que es el único jugador que se puede liberar físicamente de la presión del rival, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, es el que más presión psicológica va a tener, sobre todo si el reloj se va desgranando, para meter el balón en el campo. Y eso es algo que vais a tener que tener en cuenta en el diseño de vuestros movimientos de fondo. Si por alguna situación queréis llevar el saque al límite de tiempo, vais a tener que contar con esa presión psicológica, ¿de acuerdo? A la que os podéis acostumbrar, si es vuestro deseo, a base de repetirlo mucho, pero desde luego esa presión existe y además provoca errores que en otras situaciones no se provocarían, ¿de acuerdo? Hay otra particularidad con el tema de los saques de fondo, ¿vale? Es que tú decides quién saca como entrenador. Y esto es importante porque una vez que están en el campo es verdad que tú decides quién es el base y demás, pero las propias circunstancias del juego pueden hacer que el balón no esté en las manos del que tú quieres en un momento determinado y lo puede provocar la defensa. Cuando alguien va a sacar de fondo, evidentemente es el entrenador, si el equipo sigue sus órdenes, quien decide quién va a sacar de fondo. Y eso es una potestad que tienes en el fondo y en las bandas, que no tienes en ninguna otra situación donde probablemente te puedas mandar algo y, como os digo, pues que las circunstancias del juego hagan que esté en manos de otro. ¿Por qué esto es importante? Porque, evidentemente, más allá del objetivo que tengas con ese saque de fondo, que puede ser un objetivo de ser agresivo directamente desde meter el balón en el campo a simplemente meter el balón en el campo para desde ahí provocar distintas situaciones de juego, aunque la mayoría de los equipos, por lo menos de competición, en cualquier edad, suelen querer ser agresivos muchas veces ya en lo que es la entrada del balón en el campo, ¿de acuerdo? En estas situaciones, a veces te puede ocurrir que el que quieres que saca, porque es un buen pasador, porque necesitáis a un buen pasador sacando, su misión ahí solo es pasar, no hay otra. Puede ocurrir que tu mejor pasador o la persona que quieras que ponga el balón en juego resulte que sea también, por sus características, alguien que quieras que reciba. En cuyo caso vas a tener que decidir. Porque si tiene esas características de ser alguien finalizador sobre esa recepción en el juego y además es tu mejor pasador, pues tienes que decidir si quieres que pase a compañeros siendo agresivos en los movimientos de fondo y luego que él se incorpore al juego, o si lo que quieres es que él forme parte de ese juego agresivo para intentar recibir y acabar, y entonces tienes que meter a otro a pasar. Y en contra de lo que creemos, pues a veces no todos sirven para sacar de fondo. Hay gente que no tiene la capacidad de pase para buscar esas situaciones de dar un pase finalizador a alguien que sale de bloqueos para tirar o a alguien que recibe un bloqueo o que simplemente corta hacia el aro para dárselo en el tiempo y en el momento justo para que reciba y acabe con ventaja. Y entonces esto os puede ocurrir que que tengáis que tomar la decisión de que a veces el que queráis que pase también es alguien que queráis que reciba. Y es algo que vais a tener que tener en cuenta como entrenadores. Yo me he encontrado, sin dar nombres, alguna situación de jugadores que en determinadas situaciones de partido no es recomendable que saquen, y me voy a explicar.
he tenido algún jugador que durante situaciones normales de partido es un grandísimo pasador, tanto desde el campo como desde el fondo como desde la banda. Sin embargo, en situaciones de presión, imaginaros que tenemos que sacar con 3 segundos para ganar, en esas situaciones suele perder el balón. Conocer a tus jugadores también te puede indicar o te puede ayudar a tomar esas decisiones de quién saca y en qué momentos queréis que saque. Porque ya os garantizo que no es lo mismo. Que esa presión psicológica, porque se desgrana el reloj, puede verse acentuada encima por ser una posesión en la que tenéis que meter sí o sí. Y entonces el sacador es el que tiene que meter el balón en el campo, con lo cual necesitáis que sea alguien de garantías para pasar y alguien que además no solo ejecutando el pase sea bueno, sino que además psicológicamente sea capaz de encontrar las mejores soluciones sin necesidad de sentir esa presión de que hay que hacerlo bien, ¿eh? Y no todo el mundo está preparado, más allá de que si estáis formando, pues queráis que todos pasen por esas situaciones, en las distintas situaciones que se os den durante los partidos, en situaciones de tensión, pues para que se vayan precisamente formando en ello. Pero si estáis en equipos de competición, y ya digo, da igual que sea cadete, infantil o junior o senior, importante cómo elegís a vuestro sacador, ¿de acuerdo? Otra particularidad que tiene el saque de fondo es que cambia la percepción espacial habitual de lo que es el juego en sí. De hecho, no hay ninguna situación igual en lo que es el juego posicional. ¿Qué quiero decir con esto? Hay alguna situación que se le puede asemejar, en el sentido de que probablemente lo más parecido a un saque de fondo sea una situación donde me vais a permitir que voy a coger aquí y voy a cambiar a jugadores, una situación, digamos, de balón en poste bajo. ¿De acuerdo? En estas situaciones, cuando alguien mete el balón en poste bajo, puede ser una situación parecida a la de campo, en el sentido de que el balón está hundido, ¿vale? Está dentro, ¿vale? Pero la particularidad que tienen los balones interiores cuando se juega en posicional, es decir, en esas situaciones de estar jugando en el campo, la primera es que evidentemente el que tiene el balón puede acabar, que ya os he dicho que es una de las particularidades que tiene el saque de fondo, que no es así. Con lo cual, evidentemente, su defensor ya no puede estar pendiente de otras cosas, el del balón, sino que tiene que estar pendiente de defender al balón para que no vaya. Pero además, normalmente, en este tipo de situaciones, más allá de la colocación que queráis tener, la mayoría de los equipos van a adoptar situaciones de ayuda, ¿de acuerdo? Donde casi siempre solemos pedirles pues que estén por lo menos con un pie cerquita de la zona. Podemos ser más agresivos en lo que es las ayudas o no, pero normalmente nos volcamos a caer sobre ese balón interior. Entonces, ¿por qué se diferencia mucho esta situación, que probablemente para mí es la más parecida a un saque de fondo desde la situación de posicionar en el campo? Pues que cuando alguien saca, y aquí olvidaros de los números, da igual, ¿de acuerdo? Tenemos a ese defensor que será, y además lo voy a cambiar de color, ¿de acuerdo? Ese defensor que es el verso libre, que puede hacer un poquito lo que quiera porque no tiene que defender a alguien que tire. Sin embargo, en los saques de fondo, defender en ayudas, en equipos, digamos que un poco curtidos, es un auténtico suicidio. ¿De acuerdo? Y te van a meter en bloqueos, te van a sacar tiros, te los van a sacar rápidos y demás. Con lo cual, cuando se saca de fondo, normalmente la gente puede haber alguna situación de ayuda, pero la mayoría de la gente se pega a su hombre. Y por eso es una situación particular, porque no solo cambia la orientación del campo para defensores y atacantes respecto a lo que suelen ser las situaciones de juego posicional habituales, sino que además, con la más parecida, que sería una posición de balón en el poste bajo, cambia que las ayudas jamás van a ser iguales. Son muy distintas. Entonces, esto lo tenéis que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar vuestros movimientos de fondo. Sobre todo estas situaciones, a medida que vayáis compitiendo más y mejor, de que se producen pocas ayudas posicionales en las situaciones de lo que es un saque de fondo. ¿De acuerdo? Dicho esto, para mí, para Jota, hay, digamos, voy a sacar ahora a los defensores, luego los volveré a meter. Hay 3 zonas preferentes de recepción cuando sacamos de fondo, más lo que yo llamo una zona de pase de emergencia, ¿vale? ¿Cuáles son esas zonas preferentes de recepción? Y voy a también a quitar a los atacantes un ratito, luego volveré con ellos, ¿vale? Las zonas preferentes de recepción para mí son 3. La primera es las situaciones, digamos, cerca del aro, ¿vale? Todas estas situaciones donde metemos bloqueos o cortes para que en un momento determinado, pues un jugador vaya a recibir en esas situaciones y poder acabar rápido, ¿bien? La segunda zona preferente, y bueno, el orden de preferencia es indistinto, ¿de acuerdo? Suele ser una franja
que suele ir desde 45 grados hasta la esquina, de recepción en la zona de 3 para tiradores. ¿De acuerdo? Esto es otra de las zonas en las que queremos ser agresivos para poder salir a tirar. ¿De acuerdo? Y la tercera zona de recepción preferente, que además tiene una particularidad muy chula, es la esquina contraria. Evidentemente se pueden producir recepciones en zonas intermedias a estas tres que os he hablado, pero para mí, cuando diseñamos sistemas, la mayoría de los entrenadores, lo que buscamos son esas tres zonas de recepción para ser agresivos, ¿bien? Y la zona, digamos, de pase de emergencia, en mi opinión, suele estar en lo que va de la línea de 3 a medio campo, en lo que sería la perpendicular al sacador. Bien, ahí es donde está nuestro pase de seguridad, es el que solemos utilizar para, bueno, pues si nada de lo agresivo ha querido salir, lo hemos podido meter, pues nos vamos hacia detrás para intentar recibir ese pase. Bien, aquí en estas zonas alguien puede decir, bueno, yo puedo decidir que mi pase de emergencia esté en lo que es esta zona lateral de recepción de línea de 3. Bueno, si lo haces como pase de emergencia estarás perdiendo la ocasión de poder hacer que sea un pase digamos, de agresividad, ¿no? De recepción y tiro, a partir de ahí jugar agresivo, que es, si ese es el objetivo de ser agresivos metiendo el balón dentro, pues ya te digo que estarás renunciando a una zona de agresividad por otras en el campo pues que pueden ser no tan agresivas. ¿De acuerdo? Más cositas relacionado con esto. Me voy a centrar ahora en lo que es la zona de recepción de la esquina, que la acabo de borrar, que es esta. Esta zona de la esquina tiene una particularidad, y es que cuando tú metes a un jugador ahí a recibir, sea el que sea, que sería recomendable además que fuera un tirador, ¿de acuerdo? Que además lo podéis poner o de forma dinámica o de forma estática, es decir, que empiece ahí y directamente ya esté generando una situación de peligro que os voy a contar ahora, o que de forma dinámica, durante el transcurso de los 5 segundos que tiene el sacador para sacar, pues lo metáis ahí en movimiento, ¿no? ¿Y por qué esa es una zona de máximo riesgo para la defensa? Pues es muy sencillo. Porque si queréis utilizar los famosos triángulos defensivos, ¿de acuerdo? Para defender esa situación, os tenéis que salir del campo. ¿Qué es lo que pasa si utilizáis al defensor fuera del campo? Primero, que es probable que el árbitro no os deje, ¿vale? Y segundo, que si decidís tener esta opción, ¿vale? Pues no vais a poder defender en ayuda la posibilidad de que alguien esté cortando a ese espacio, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, de hecho creo que os sale de forma natural entender por qué no queréis tener a un defensor fuera del campo. Hay una solución teórica, ¿bien? Hay muchos entrenadores que cuando lo explican teóricamente, ¿qué es lo que dicen? Oye, pues nada, hacemos el triángulo al revés, si queréis mantener la situación de ayuda, ¿no? Con esto, es verdad que controlas al balón y a tu hombre, sí, pero tiene un problema, que lo que estás haciendo es que el defensor está dando la espalda a todo lo que ocurre de acción hacia el aro. Con lo cual, al igual que antes estaba fuera del campo y no podía ayudar a esas situaciones, ahora prácticamente es lo mismo porque no está viendo absolutamente nada de lo que le ocurre. Con lo cual, para mí es una solución teórica maravillosa, pero es una solución bastante poco práctica. Que decidáis utilizarla o no, pues ya es un tema vuestro. Y si adoptáis situaciones intermedias, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que como el defensor o como el sacador se puede ir para atrás todo lo que quiera, aunque ya tiene ventaja prácticamente cuando está en el borde de la línea, pero sobre todo si os lo imagináis yéndose 1 metro hacia atrás, pues que cuando este señor adopta posiciones, ya no solo de triángulo que no puede, que se tiene que salir del campo, pero metiéndose, digamos, en el campo, aún metiéndose en el campo y quedándose en líneas, esta línea de pase está siempre liberada. No la puede defender. La única manera de defender esa entrada de pase es algo que es muy provechoso para el ataque, que es tener a este hombre muy pegado a esa esquina. De cualquier otra manera, esa línea de pase siempre existe y se hace todavía más visible cuanto más hacia atrás se puede ir el sacador. Si tenéis alguna duda, cuando tengamos la ocasión de ir a un campo, lo veis y lo ejecutáis. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto tiene una ventaja para esa desventaja numérica que tenía el ataque en el campo. Y he iniciado la charla diciendo que en el saque de fondo, momentáneamente es como si estuviésemos jugando un 4 contra 5. Pero claro, cuando yo tengo una desventaja numérica, lo que más me interesa es jugar cuanto más espacio mejor.
cuanto más el espacio sea más reducido, pues peor para nosotros. Lo es, evidentemente, en igualdad numérica, lo es todavía más en situación de desventaja numérica, ¿bien? Entonces, en este sentido, el hecho de que ocupando a alguien la esquina del lado contrario al balón, obliguéis a alguien a tener que estar muy cerca, porque si no ese pase siempre puede entrar, ¿de acuerdo? Lo que habéis hecho es que habéis quitado a un hombre de todas las posibilidades de ayudar en cualquier otra parte del campo. Es decir, lo que acabáis de hacer es que ahora vamos a estar en desventaja, pero en vez de en un 4 contra 5 vamos a estar en un 3 contra 4, en un 3 por 4, ¿sí? Pero además, con mucho sitio, porque acabamos de limitar la capacidad de acción de ese defensor. Entonces, mi recomendación es que tengáis siempre en cuenta ese espacio, ¿de acuerdo? Que os pueda además liberar tiros, pero sobre todo os va a hacer que el defensor que tenga que defender a ese hombre de la esquina tenga que estar muy pegadito para defenderlo, o si no, hasta esa zona no solo puede ser agresiva, sino que puede ser hasta un pase de seguridad. Ya os digo, porque en cualquier otra situación de defensa que él esté separado, ese pase está siempre libre. No hay manera de defenderlo. Es esa situación de romper triángulos defensivos que tanto deseamos en situaciones de defensa, o perdón, de ataque contra la defensa, ¿vale? Otra particularidad de los saques de fondo tiene que ver con algo con lo que estamos acostumbrados, o muy acostumbrados. Voy a sacar ahora al defensor de aquí, ¿vale? Y voy a poner a este jugador aquí en 45 grados. Cuando nos enseñan a sacar contraataques, después de una canasta recibida, o a poner el balón en el campo, siempre nos han dicho, ¿verdad?, que tenemos que sacar precisamente donde ahora está sacando el 5 cuando queremos atacar hacia el otro lado, porque el riesgo de poder sacar desde una situación aquí es que si metéis un pase bombeado, pues puede ser que golpeen el tablero y que se vuelva. Bien, es la zona de vamos a pegar un pase largo y ala, le hemos dado al tablero, con lo cual perdemos. Y de ahí que los entrenadores, ¿qué decimos a los jugadores? Que se salgan de las proyecciones del tablero para poder dar cualquier pase que les interese. Bien, lo tenemos muy claro en situaciones de contraataque para salir hacia el lado contrario, pues resulta que ese concepto también aplica de alguna manera al saque de fondo. Es decir, hay zonas desde el sacador de sombra del tablero, donde no es que esté imposibilitado el pase, pero sí está dificultado, porque a determinada altura va a golpear con el tablero. Y estos son lo que yo llamo las zonas de sombra del lado contrario, que son zonas de sombra para recibir en ataque, porque dificulta el pase, no que lo imposibilite, pero sí lo dificulta, y son zonas de beneficio para la defensa, para si el equipo rival está jugando cualquier acción de bloqueo en esa zona de sombra y tenéis la duda de si perseguir o ir por detrás en tiradores, precisamente estáis protegidos con el tablero y al igual que en muchas situaciones de fondo no os interesa ir a través, salvo por scouting, por las características de los jugadores, en esas situaciones de fondo que antes hablaba de que estamos mucho más pegados y luego hablaremos un poquillo de ello, ¿de acuerdo? Pues os puede incitar que en cualquier otro sitio no queréis ir nunca por detrás en un bloqueo, pero en esa zona de sombra sí os puede interesar ir por detrás porque el riesgo de que él se vaya hacia atrás, digamos que tiene el inconveniente que el pase está interpuesto por el tablero en la lectura de alejarte de esa situación de recepción. Con lo cual os puede ayudar a tomar decisiones de cómo defender determinadas situaciones en esa zona de sombra que en cualquier otra zona del campo no tomaríais la misma precisamente por no tener la imposibilitación o la dificultad de dar el pase con el tablero de por medio. ¿De acuerdo? Así que es algo que quiero que también tengáis en cuenta. Otra de las cosillas que podríamos hablar aquí es una última particularidad de lo que son los saques de fondo, es la siguiente. Cuando el jugador que saca, y voy a centrar otra vez el campo, vale, más o menos por ahí, ¿vale? Cuando el jugador que saca ha metido ya el balón en el campo, ¿sí? El reglamento dice que debería incorporarse al campo, bueno, pues en un desplazamiento lógico, ¿sí? Pero claro, yo del reglamento no me adhiero a lo que es lo escrito, sino que me adhiero a lo que pitan los árbitros generalmente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues, de hecho, bueno, da igual. Olvidaros de los números, ¿de acuerdo? Porque es absolutamente lo mismo. Imaginad que el sacador le mete un pase a alguien en el campo. Él en ese momento está fuera del campo. Y de hecho al defensor, y esto sí que lo pitan, no le permiten invadir
lo que es la zona de fuera del campo, ni siquiera con proyecciones de brazos. Bien, pero tú puedes jugar para ese sacador una acción posterior con ventaja porque puedes estar jugando desplazamientos por fuera para incorporarte en un momento determinado. ¿De acuerdo? Como este defensor no puede salir del campo para defender, esto es una ventaja. De hecho, esto se prohibió hace años en el juego posicional, lo de salir del campo para jugar porque generaba, digamos, ángulos de bloqueo beneficiosos para el ataque, ¿de acuerdo? Y, bueno, a la defensa, pues, ¿qué permitían? Permitían que los dos pudieran salir del campo. De repente dejaron de permitirlo, con lo cual además te avisan en juego posicional si te sales de que la siguiente te pitan técnica, pero claro, en el juego de fondo, ¿qué es lo que ocurre? Que yo ya estoy fuera del campo. Y ya os digo que lo normal es que te obliguen a que te metas en el campo en una situación lógica de desplazamiento y tiempo. Sin embargo, la realidad me dice que nunca pitan ninguna situación de esas. Con lo cual, tú puedes jugar con esa carrera por fuera del campo del sacador para beneficiarte de situaciones tácticas para cuando entra en el campo. ¿De acuerdo? Y es algo que podéis tener en cuenta, pues también a la hora de diseñar vuestros movimientos. De hecho, esto me viene a la cabeza un movimiento que jugaba o que juega cuando está en algún equipo Óscar Quintana, que sobre todo lo metió, bueno, lo jugaba con Peras, después lo jugó con Rautins en Alicante y demás, que son situaciones de, más allá de los números, de meter un triple stagger, ¿de acuerdo?, a el tirador que sacaba, que normalmente en vez del 5 era el 2. De hecho, os lo voy a poner para que no haya ninguna duda. Y voy a poner que aquí el que reciba, pues sea, yo qué sé, el 1. ¿Vale? El 1 es el que ha recibido. Y entonces, claro, ¿qué es lo que hacía? Que él no entraba aquí y desde aquí empezaba a jugar, que entonces te puede permitir el tomar decisiones en defensa, sino lo que hacía es que seguía por fuera del campo hasta llegar a la vertical. Y eso era una ventaja para lo que son las situaciones del sacador. Con lo cual, esta es otra particularidad que podéis tener en cuenta cuando estáis diseñando movimientos, en este caso no para ser agresivo cuando se saca o se mete el balón en el campo, sino para cuando queréis jugar situaciones rápidas una vez que se ha metido el balón en el campo, y es una particularidad pues que os ofrece el saque de fondo, ¿vale? Bueno, particularidades con respecto a la defensa. Aquí, una de las cosas que yo veo, y probablemente está relacionada con esa particularidad que os decía que cambia todas las orientaciones, ¿no?, de lo que es el campo, del ataque posicional, ¿no? Entonces hay una tendencia muy natural del sacador, ¿bien?, que es como normalmente el sacador tiene la cara mirando en vertical, que luego la puede girar un poquito, pero como sus pies, como sus pies lo que hacen es que están orientados perpendiculares normalmente a lo que es la línea de fondo, el jugador no entrenado tiene la tendencia a adoptar ¿qué posición? Pues adoptar esta posición que está adoptando este defensor. En el sentido, ¿de acuerdo? Que, esperad que aquí se me ha borrado, a ver si lo recupero. Dejadme un segundito. Vale, se me ha ido la... A ver si la recupero la imagen. Sí, por ahí va a venir. Vale, disculparme, se me ha ido a pantalla completa. Venga, ahí. Vale, entonces os contaba que este defensor de aquí, ¿de acuerdo?, lo que hace es adoptar esa posición de pies también perpendiculares a la línea de fondo, porque normalmente estamos acostumbrados ¿a qué? A defender a alguien entre él y el aro cuando tiene el balón. Y entonces, ¿qué estamos? Estamos orientando nuestros pies hacia donde dirigen, digamos, su cuerpo. En este caso, los defensores hacen lo mismo. Pero si os acordáis de cuáles son las zonas preferentes de recepción, ¿de acuerdo? Esta una, esta la otra y esta otra, la pregunta que yo os hago es, con esa posición, y en este gráfico se ve muy bien, ¿cuál de las tres líneas de pase está negando el defensor del sacador? Y la respuesta es ninguna. Con esa posición corporal no puede negar ni dificultar ningún pase que vaya a esta zona, no puede dificultar pases a esta zona y no puede dificultar pases a esta zona. Con lo cual la pregunta es, ¿cuál es el único pase que dificulta? Leches, el del pase de seguridad, que encima, como tiene toda la distancia hasta lo que es el medio campo, pues la verdad es que además dificulta bien poco. Recomendación mía cuando tenéis que defender conceptualmente situaciones de movimientos de fondo, que o vosotros o el jugador elija
qué es lo que quiere proteger con su posición corporal. Si lo que quiere es tener preferencia para proteger las zonas de aro, pues esa orientación que os acabo de dibujar sería la correcta, porque con su posición corporal está dificultando las líneas de pase hacia adentro, es decir, tienen que atravesarme a mí para poder llegar. No es que las imposibilite otra vez, pero las dificulta. Si lo que quieres es dificultar las situaciones de recepción en la línea de 3 para tiradores, entonces lo que tendréis que hacer es jugar con la situación contraria, es decir, con una situación corporal que esté interponiendo el cuerpo en esa situación de recepción. Y a partir de aquí vosotros podéis decidir, ya os digo que este es el famoso verso libre, este es el jugador que, como no tiene que defender a alguien que pueda tirar, pues puede hacer cosas que el resto no pueden hacer, ¿de acuerdo? Evidentemente, en esta decisión de no ponerse plano, sino de ponerse un poquito hacia los lados, aunque hay alguna situación de scouting donde sí os podéis poner planos, incluso ahora os puedo contar alguna, ¿vale? En estas situaciones vais a tener que tomar la decisión, o vosotros o ellos enseñados, de no solo cuál es la posición corporal, sino cuánto me separo yo de la línea de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que con la posición corporal ya estoy dificultando un pase en una dirección, pero si encima me separo mucho, ¿vale? Pues evidentemente estoy protegiendo toda la zona cercana al aro para poder recibir. Estoy ayudando muchísimo para que esa zona no sea una zona de recepción cuando alguien intente ocuparla. ¿Cuál es el riesgo de abandonar mucho potencialmente? ¿De acuerdo? Aquí ocurriría lo mismo. Tú puedes estar con esa posición corporal cerca del jugador que saca o puedes estar muy lejos de él protegiendo todavía más la zona de recepción. ¿Cuál es el riesgo? Que asumís que la distancia con el sacador, suponed en esta situación que él saca un pase a alguien en el lado contrario, pues ahora va a tener un tiempo difícil para recuperarle en movimientos hacia balón. ¿De acuerdo? Con lo cual, el riesgo que asumís es protegéis algo si os separáis mucho, lo protegéis mucho más, pero una vez que se ponga el balón en el campo, ese jugador ya puede jugar para recibir y demás. Si la distancia es larga, pues vais a tener un problema en según qué situaciones para poder llegar a defenderlo, salvo que empecéis a entrar en situaciones de cambios que además, como no sabéis cómo queda el ataque, os puede dificultar mucho todo lo que son las acciones de defensa posteriores, ¿de acuerdo? Pero sí que se pueden dar situaciones en las que decidáis eso, no solo modificar la posición corporal cerca de lo que es la línea de fondo, sino además modificarla en cuanto a distancia para proteger todavía más lo que son las zonas de preferencia de recepción. Bien, os contaba que sí que hay alguna situación, ¿vale? Donde incluso os puede convenir hacer esta situación, que normalmente va a ser por scouting, ¿vale? Y os cuento aquí, pues mira, vamos a poner un sistema que es muy tradicional en los equipos de competición o que se ve más o menos asiduamente, que puede ser algo tal que así, que aquí esté el 5, que aquí, por ejemplo, esté el 3, que aquí, por ejemplo, esté el 1 y que aquí, por ejemplo, esté el 4. ¿De acuerdo? En esta situación, lo que se suele hacer es que el 5 abre hacia un lado, el 5 abre hacia un lado, a ver si soy capaz de... Ahora. El 5 abre hacia un lado, el 3 nos abre hacia otro, y en ese momento el 1 le mete este bloqueo para que un jugador entre en esa situación. Si conocéis o reconocéis que eso se produce, pues a lo mejor queréis empezar con una posición de las dos anteriores y en el momento que se empieza a desarrollar ese espacio, traer a este jugador a invadir y además de forma perpendicular ese espacio para que no puedan entrar ahí. ¿De acuerdo? Sería una de las excepciones a lo que os estoy diciendo y que cumpliría con la posición tradicional de los jugadores cuando no son enseñados, pero que habitualmente deberían ocupar, para mí, en mi opinión, otras situaciones de posición corporal de defensa que no son naturales para ellos y que rara vez se las corregimos. Por lo menos yo cuando voy a muchos campos de equipos de formación, pues la mayoría están paralelos o planos, con lo cual tener cuidado con esas situaciones, salvo, como os digo, que queráis ocupar determinadas situaciones en estas en vertical en la zona porque conozcáis algún movimiento concreto que puedan hacer el equipo rival, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a quitar las situaciones de ahí. Y mi consejo, pues que todo esto que os he contado lo tengáis en cuenta, aunque alguna os pueda parecer de perogrullo, ¿de acuerdo? Las tengáis en cuenta a la hora de diseñar vuestros movimientos de fondo. ¿Cuáles son las situaciones más típicas para jugar movimientos de fondo? Y aquí voy a sacar ahora a los defensores y me voy a centrar solo en los atacantes. Pues mirad,
Las situaciones más típicas suelen ser situaciones que yo llamo de triángulo, ¿vale? Y los números aquí los organizáis vosotros en función de las características que queráis jugar. Entonces tendremos una situación de triángulo con 3 jugadores, ¿de acuerdo? Con un jugador que va a empezar normalmente dentro de la zona, con un jugador que va a empezar normalmente dentro de o cerquita del tiro libre y con un jugador que normalmente es el más grande del equipo, que va a hacer de bloqueador sobre todo, que suele empezar en la zona entre el taco gordo y el codo del lado de balón, ¿de acuerdo? Y aquí hay un jugador que yo llamo el verso libre en ataque, que es el jugador que normalmente yo suelo poner en lo que es la zona de sombra de lo que era el tablero que os explicaba antes. ¿Con qué intención? Normalmente, como con esa posición suelen adoptar situaciones de ayuda, con ocupar esa situación especial o de zona preferente de recepción dinámicamente. Porque la tendencia natural no es a juntarse, que es la que niega el pase, es a caer para mantener el triángulo defensivo. Y como os he explicado anteriormente, el triángulo defensivo nunca permite estar en línea de pase, ¿vale? A partir de ahí me centro solo en lo que es el triángulo, ¿de acuerdo? Y en el triángulo lo que se suele jugar muchísimo, este es el triángulo que se forma, este es el triángulo que se forma, se suele jugar mucho el concepto de quien bloquea es bloqueado. Es decir, se suele jugar una situación de bloqueo ciego para que este señor coja este bloqueo y ahora quien bloquea es bloqueado para salir a zona de recepción. Con lo cual, cubrís 2 zonas de recepción preferente. Y aquí un detalle, no son simultáneas, son consecutivas. Aquí también quiero incidir en una cosa. Para mí, una de las normas básicas del spacing es que 2 jugadores de un mismo equipo no sean la misma línea de pase para el balón en un determinado momento, ¿de acuerdo? Y me encuentro muchas situaciones, sobre todo en equipos de formación, ¿vale? Donde se diseñan movimientos algo tal que así. Y además se suele hacer, digamos, que de forma, vamos a decir que no simultánea, o sea, al mismo tiempo, ¿vale? Alguien que pone este bloqueo, ¿de acuerdo? Y alguien que pone este otro bloqueo. Y lo que hacen es diseñar este movimiento, ¿de acuerdo? Si salen exactamente a la misma vez, probablemente serán la misma línea de pase para el balón de forma continua. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis diseñar este tipo de movimientos, que sean consecutivos, es decir, que haya una pequeña diferencia temporal, ¿de acuerdo?, en la salida de uno y de otro para poder jugar. De hecho, en la salida de quien bloquea es bloqueado que veíamos anteriormente, será esa. Yo primero pongo el bloqueo, ahí hay una zona de recepción para el que va dentro y unas décimas de segundo después es mi zona de acción en la salida de tirador la que está permitiendo al pasador dar un pase, pero no se están produciendo exactamente al mismo tiempo. Hay un pequeño intervalo que además ayuda ¿a qué? Ayuda a que el pasador pueda fijar la atención en las 2 situaciones, porque sabe que tiene un pequeño margen de tiempo de que si se ha perdido una puede ir a por la otra. Si las 2 se estuviesen produciendo exactamente en el mismo momento, probablemente el pasador solo podría focalizar en una de ellas y se estaría perdiendo la otra. Si encima elige, digamos, la que tiene menos ventaja en un momento determinado, pues podría tener un problema para pasar, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto que no había mencionado antes, pues puede ser también una situación que tengáis en cuenta a la hora de diseñar vuestros movimientos, ¿bien? Otra situación típica que se suele dar en movimientos de fondo, por lo menos iniciales, es lo que llama la línea, ¿de acuerdo? Es decir, y puede ser una línea alta o una línea baja. Bien, esto básicamente con el verso suelto por ahí sería una situación de línea baja, es decir, 3 jugadores que se meten en una misma línea y además, digamos que en las zonas de poste bajo o de ahí para abajo. Y desde aquí se juegan distintas opciones que normalmente pues, pueden ser opciones de bloqueos, ¿de acuerdo? Para que alguien pues coja y salga. Bueno, desde aquí ya podréis jugar otro tipo de situaciones, eso ya un poquito lo que queráis, ¿no? Pero lo que se trata es de mantener una línea baja. Dentro de esa línea baja, la línea baja pueden empezar, como yo he hecho, con el más cercano a balón, perpendicular a él, zona y en la esquina contraria, o a veces os podéis encontrar movimientos que empiecen para hacer algo parecido, pues en situaciones algo tal que así, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que la línea se desplaza. Tú vienes, juegas el bloqueo, juegas también este bloqueo y juegas conceptos parecidos a los de antes para esa obtención de posibilidad de recepción y demás. Bien,
El que lo hagáis en una situación u otra va a depender de lo que queráis jugar, cómo queráis jugarlo y demás, pero quedaros con la idea de que hay muchos equipos que juegan con esa línea baja, ¿de acuerdo? Por último, y la siguiente más tradicional, pues suele ser lo que yo llamo la línea alta, que a veces, más que una línea en sí, es una especie de trapecio, ¿de acuerdo? Es decir, más que 4 jugadores absolutamente en línea, que sería algo tal que así, ¿vale? Que estuviesen manteniendo esta situación de línea aquí arriba, normalmente esto se convierte en un trapecio un poco aplanado, ¿no? Es decir, están 2 en un plano, o más o menos en un plano, y otros 2 en otro, ¿de acuerdo? Y desde aquí se desarrolla, pues, distintos movimientos de salida hacia un lado, de salida hacia otro, de alguien que a lo mejor corta para que alguien salga a zona preferente. Recordar el tema de las zonas de recepción donde queréis recibir. Bien, el que diseñéis unos bloqueos u otros para conseguir vuestros objetivos, eso es algo que dejo un poquillo a vuestra elección, aunque, bueno, pues hay muchos movimientos típicos de este tipo de situaciones y además donde se empieza ya a trabajar mucho con situaciones de lectura, ¿no? Lo que importa es que haya uno de los jugadores exteriores que salga a la zona de tiro, o vuestro 4 tirador, o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero hay, digamos que libertad de quién es el que sale. Entonces aquí a lo mejor, imaginaos que un movimiento es un movimiento de diseño para que sea este jugador el que viene y este el que corte después de esto, o que este juegue una situación de rizo y que este vuelva sobre él, o que sea el 3 el que decida hacia dónde va. Bueno, aquí ya entráis en una variedad de juego pues muy importante. ¿Qué es lo que vais a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar vuestros movimientos? Pues las situaciones preferentes de defensa. Es decir, vais a tener que ver, si no lo habéis podido ver a priori, lo vais a tener que ver durante el partido, es cómo quieren defender con el sacador. Si quieren proteger unos sitios o quieren proteger otros, ¿de acuerdo? Porque eso os va a dar la indicación, una de dos, de jugar con señuelos para hacerles pensar que vais a jugar en un sitio y acabar jugando en otro, ¿de acuerdo? O para directamente atacar la zona que ellos desprotegen con el jugador que puede actuar un poquito más libremente en defensa en esas situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, como se me va acabando el tiempo, y no voy a tener tiempo más que para las preguntas y puedo desarrollar con ellas alguna situación específica, pues casi más que diseñar situaciones, lo que voy a hacer es esperar un poquito a lo que es el turno de preguntas y respuestas. Si os digo que para mí la forma de atacar estas posiciones donde quieren proteger las zonas de tirador es jugar con curva, incluso a veces con segunda curva, para sacar al tirador en la tercera opción a esa zona donde quieren proteger. ¿Por qué? Porque cuando juegas con curvas, si aquí estos defensores van persiguiendo, este jugador se va a tener que meter a ayudar para evitar una recepción en el aro. En el momento que se meta a ayudar para evitar una recepción cerca del aro, ya tenéis la zona de recepción de tiradores liberada. ¿De acuerdo? Lo mismo podéis pensar si lo que deciden adoptar son situaciones de protección del aro para tener preferencia de poner un señuelo dentro, pero que vuestra opción preferente de recepción sea la de tirador fuera. ¿De acuerdo? Bueno, pues me quedan ahí 3 minutos para llegar a los 45. Si me meto en algo más, me voy a extender bastante más que esos minutos. Así que casi prefiero, como os he dicho, el hecho de que, bueno, sobre estas cosas me podáis hacer preguntas y que podamos entrar en debate o que yo pueda desarrollar alguna cosa en base a alguna pregunta concreta que podáis hacer. ¿De acuerdo? Pues Samu o Iago, si queréis... ¿Me escuchas, Jota? ¿Todo bien? Se me escucha, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a ello. Nacho Silva nos pregunta, hola Jota, ¿dónde pones el foco cuando el equipo rival defiende tus saques de fondo en zona? En esto mismo. Las zonas de recepción son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Las zonas preferentes de recepción no cambian en absoluto. Bien, entonces voy a volver a compartir la pantalla con vosotros. ¿Vale? Y así me vuelvo... Vale, vamos a por una zona. ¿Vale? Ellos lo que hacen es que... A ver si soy capaz de cogerlo, lo voy a hacer sin el lápiz. Se ponen en una zonita, que además normalmente sobre el saque de fondo es, aunque luego sea una 3-2, sobre el saque de fondo va a ser normalmente una 2-3. Porque todas las zonas en un momento determinado se convierten en una 2-3, ¿de acuerdo? Y sobre los saques de fondo generalmente os vais a ajustar mucho a situaciones parecidas a estas. Bien, lo primero,
zona que va a hacer que un defensor tenga que estar muy atento, porque si no, muchas veces os vais a llevar un triple gratuito. La esquina contraria, pues ¿qué me interesa? Me interesa poner a alguien aquí. Al poner a alguien aquí, este señor, igual que en individual, si quiere evitar ese pase, ya se puede pegar a él. Porque si no lo hace, ese pase va a entrar siempre. ¿De acuerdo? Y si este señor, por la disposición de la zona, quiere defender bastante dentro, encima os va a dar tiempo para poder tirar. Bueno, de hecho suele dar tiempo para poder tirar incluso cuando está en situaciones intermedias, ¿de acuerdo? Con lo cual a mí me interesa contra la zona, igual que hay contra el individual, por eso os he dicho que no va a cambiar mucho los conceptos que vais a trabajar, ese hombre en la esquina para obligar a ese señor a salir, ¿de acuerdo? Ahora, si vosotros jugáis una situación de llegar a la segunda zona preferente, claro, decís, ostras, me voy contra un defensor, pero es verdad, cuando llego voy a estar contra un defensor. Sin embargo, si yo intento meter, imaginaros, ¿no? Ahora se me está ocurriendo una situación tal que así, y esto es más o menos inventado ahora mismo, ¿vale? Si yo sobre esta situación meto un corte con bloqueo lo que sea hacia la zona central, que yo sé que me va a dar cogiendo el del medio, pero va a haber un momento que ¿qué va a ocurrir? Que este va a echar una mano. En ese momento, si estáis jugando algo al mismo tiempo, de venir a esta zona baja, normalmente, y salvo que esté muy bien entrenado por parte del equipo rival, que no sea uno, o sea, que la zona sea una zona de verdad entrenada para entrenar saques de fondo, este señor normalmente no va a bajar ahí abajo porque no es zona de su responsabilidad. ¿Vale? Sí me estoy acordando, por ejemplo, que Salva Maldonado en esas situaciones, cuando hacía zona en fondo, lo que hacía era 4 y 1. Metía a 4 en línea abajo para evitar todas estas cosas que os estoy contando y solo dejaba uno arriba. Pero claro, al dejar solo uno arriba, tú podías jugar bloqueos verticales a los de abajo para sacar a 2 tiradores fuera y que solo tuvieran un jugador para poder defenderlo, con lo cual le generabas una situación de complejidad. Como eso es algo que diseñó Salva Maldonado, inteligentemente, evidentemente, pero no es lo que os vais a encontrar normalmente cuando os meten 1, 2, 3 en formación y demás, los conceptos son los que os he dicho. Es ir a meter a alguien a recibir dentro y a alguien a recibir en estas situaciones de banda y si viene desde arriba, a zonas de abajo. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que le generéis una indecisión a la defensa. Normalmente el de aquí arriba, este tío de aquí, no va a querer bajar a zonas de esquina. ¿Por qué? Porque no son responsabilidad suyas. ¿De acuerdo? Con lo cual, el que podáis estar haciendo esas cosas, pues perfecto. De hecho, mirad, aquí he diseñado un movimiento de fondo con cortes. ¿De acuerdo? Perfecto. Contra zona, ¿con qué? Con un pase de emergencia hacia medio campo, ¿de acuerdo? En una situación bueno, pues que os puede ayudar. De hecho, un concepto que yo trabajo mucho contra zona, ¿vale? Más allá de esta simpleza que acabo de hacer, ¿qué es? Esto se lo copié al señor Ivanovic, que se lo copiaría a alguien también, ¿vale? Y si habéis entendido los conceptos, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero empezar así, con 2, cada uno en las esquinas. Y con mis 2 pivots aquí, ¿vale? ¿Por qué quiero empezar con 2 en las esquinas? Porque ¿qué voy a hacer? Con esta posición, este señor va a salir. Con esta del lado contrario ya os he dicho, si os quieren dejar recibir, si se separan, va a ser zona de recepción siempre. ¿De acuerdo? Para que evitar la recepción se tienen que pegar. Claro, si yo consigo estirar el chicle, que es lo que acabo de hacer, ahora, ¿cuántos defensores, manteniendo la zona, que además es lo que suele ocurrir, tienen para defender un doble corte interior? ¿Qué pasa si ahora jugamos esto? Pues que o lo reconocen y bajan con los pequeños a defender a grandes dentro, que además también es una ventaja, o normalmente las primeras veces no suelen bajar, porque como su responsabilidad es la zona de arriba, no bajan. Con lo cual, ¿qué es lo que estáis jugando? Un 2 contra 1, donde el 1 no puede defender a los 2 que cortan. Bien, si deciden meter a ayudar a cualquiera de los 2 de abajo, ¿qué es lo que acaban de dejar libre? A un tirador en zonas, digamos, de esquinas cerca de la línea de fondo. Y eso es una ventaja que podéis tener. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente, cuando juguéis contra equipos de competición, pues ¿qué es lo que van a hacer? Que lo van a reconocer y que van a mandar que uno de estos señores, o los 2, bajen. Si lo reconocen, que están bajando para proteger y no dejar solo a uno defendiendo a eso, si jugáis estas situaciones, ahora sí os podéis apantallar en bloqueos en zonas bloqueadas por vuestros grandes para tirar. Porque aquí, ¿qué va a ocurrir? Que este de aquí abajo, que habría salido aquí fuera, normalmente no va a venir aquí arriba porque no es su zona de influencia. Y si lo hace, están defendiendo en individual. ¿De acuerdo? Con lo cual te va a dar igual. ¿Ok? Ideas que os pueden ayudar
a jugar contra zona sencillas y que, como veis, mantienen los conceptos que os he dicho de las 3 zonas preferentes de recepción y vuestro pase de emergencia. Que aquí, en este caso último, con el de los bloqueos de reconocimiento que se hunden y bloquear para que alguien salga ahí, digamos que habéis convertido la zona del pase de emergencia en una zona de pase de agresividad. ¿Ok? Venga, vamos con la siguiente entonces. Pedro Fernández dice, muchas gracias, Jota. ¿Qué te parece el tema de las modas en la élite? Este año en LEV Oro, por ejemplo, se veía muchas veces cómo los equipos iban cambiando los sistemas de fondo y banda, siendo siempre todos muy parecidos a los más usados. Vale, ¿me la puedes repetir, Iago? Porque no sé si la he entendido. Sí. O sea, que la gente copia los sistemas, o sea, va cambiando, copiando los que más se usan. Sí, efectivamente, que el tema de las modas y las tendencias, y pone el ejemplo este año de la LEV Oro, de lo que ha visto él. Vale, yo ahí personalmente no tengo mucho problema. Es decir, yo creo que la forma natural del ser humano de aprender es copiar. Entonces, cuando ves algo que te gusta y que crees que es efectivo, ¿de acuerdo? Pues lo tratas de trasladar a tu equipo. Me imagino que adaptándolo un poco a las características de tu propio equipo, ¿no? Pero conceptualmente pueden ser muy parecidos y copiar, ¿no? Yo no soy muy partidario de variar mucho las cosas que hago, sobre todo de forma constante, ¿no? Porque acabas por no asentar ninguna. Y de hecho, lo que te suele dar mucha ventaja es cuando de verdad dominas una situación en concreto, ¿no? La que sea. Porque le vas a acabar dando por lectura mogollón de variantes sin necesidad de institucionalizar o de ordenar de forma clara cuáles son esas variantes. Van a ser lecturas que van a hacer los propios jugadores y entonces eso es muy jodido de scoutar, ¿no? O de realizar el scouting. O sea, en ese sentido, te diría que la ventaja que tienes, que es que puedes sorprender, hace que tú no domines tus movimientos. Y si encima las vas variando constantemente, pues a lo mejor sorprendes una vez, pero luego vas a tener la desventaja esa, que tus propios jugadores no lo conocen, ¿no? La ventaja que tiene, pues evidentemente que aprendes cosas de los buenos y cosas, pues a mí se me viene a la cabeza, ¿no? Brad Stevens, que es uno de los entrenadores a los que hemos copiado, yo creo que muchos de los entrenadores de élite, y bueno, pues tiene cosas que llaman mucho la atención y que evidentemente pues luego tratas de reproducir en tus propios equipos, ¿no? No es que esté ni a favor ni en contra, eso depende de tu actitud como entrenador. Sí te voy a contar una anécdota con esto, ¿no? Yo tuve un entrenador, conocí a un entrenador, coincidió conmigo en la cantera de estudiantes muchos años, José Castellano, no tengo problema en decirlo, porque además era un entrenador brillante, ¿vale? Él, cuando llegaba a campeonatos de España, la mañana de los partidos, se iba a hacer andando, además lo hacía, si no recuerdo mal, lo hacía sin zapatillas, ¿de acuerdo? O sea, les ordenaba que se quitaran las zapatillas y andaban los sistemas del rival, ¿vale? Los andaban. Pues es digamos, el scouting, ¿no? Había visto los 2-3 movimientos que jugaba el rival y los andaban en ataque, ¿sí? ¿Y qué hacían los campeonatos de España? Sus fondos eran los fondos del rival. Es decir, no los andaba para defenderlos, los andaba para atacarlos. Y es curioso la cantidad de veces que tú le juegas sus fondos a un equipo y se comen sus propios fondos. ¿Por qué? Porque tú no das las mismas soluciones que suelen dar ellos en sus entrenos. ¿De acuerdo? Entonces, solo ese matiz hace que tú ya tengas ventajas. Bien, entonces me parecía una idea brillante. Yo nunca la he hecho, nunca me he atrevido. Pero probablemente está relacionado un poquito con esto que acabas de decir, ¿no? Que tú encuentras algo que te gusta y que lo copias. Bueno, él no es que le gustara o no, sino que atendiendo a esta particularidad de la cantidad de veces que un equipo se come sus propios fondos, pues andaba sus fondos para jugarlos. Y durante el Campeonato de España jugaba los fondos de los rivales. Los suyos propios, ¿eh? Es decir, contra el Barça jugaba los fondos del Barça. Contra el Madrid jugaba los fondos del Madrid. Y era curioso, cuando menos. ¿Vale? Perfecto. Vamos con la siguiente. Samu Míguez dice, Jota, en formación es relativamente sencillo anotar con un fondo cerrado, pero yo personalmente no lo considero formativo. ¿Qué clase de fondos usarías para formación y que no dejen de ser productivos? Cualquiera que mantenga el spacing del que os he hablado. O sea, yo aquí hago una... No es solo relacionado con fondos, hago una reflexión siempre cuando un entrenador está en su etapa de formar jugadores. No, bueno, en realidad siempre formamos jugadores, porque incluso en la élite, digamos que también seguimos formando jugadores, seguimos mejorando a jugadores, ¿no? Pero entiendo que cuando hablas de formaciones a los jugadores que están en categorías inferiores y demás, ¿no? Yo suelo decir que para formar bien tenéis que formar para jugar contra los buenos. Y cuando hablo de los buenos, me refiero a los buenos conceptualmente. ¿Bien? A veces habrá cosas que conceptualmente no estén bien, ¿vale? Y que os den resultado contra equipos que no defienden conceptualmente bien.
Pero en el momento que vosotros desarrolléis cosas que son efectivas contra equipos que no defienden bien, conceptualmente, os den resultado, llegue un equipo que conceptualmente sepa defender, os va a fastidiar. Sin embargo, si vosotros enseñáis a jugar, como digo yo, contra los buenos, es decir, contra los buenos conceptos, ¿de acuerdo? Contra los buenos seréis capaces de competir, porque para eso estáis entrenando. A los malos conceptualmente os los vais a merendar. Pero os los vais a merendar. Entonces, mi recomendación es que lo que hagas no solo te sirva para ese momento, sino que te sirva para cualquier equipo. Porque conceptualmente te permita competir contra ellos. Luego están las diferencias físicas y demás, o de talento, que te impidan competir. Pero por lo menos que conceptualmente no te estés bombardeando tú o te estés echando piedras contra tu propio tejado, ¿no? O sea, sino que digas, lo que estoy construyendo me va a servir contra cualquier tipo de equipo. No solo contra este equipo que juega conceptos, digamos, equivocados, que me da resultado contra él, pero luego cuando lo juegue contra otros no me va a resultar. Todo lo que te he contado te tiene que dar resultado contra equipos que apliquen buenos conceptos o contra equipos que apliquen malos conceptos. Ya, es lo que te digo, si aplican malos, o sea, te van a entrar los pases en las esquinas contrarias todas las veces. Todas las veces, porque no van a saber cómo defenderlo. ¿Vale? Entonces, ocupas las zonas de forma dinámica de preferentes estas que te he dicho y le buscas con tu imaginación o copiando a Brad Stevens esas situaciones y seguro que encuentras muchas cosas para atacar esos movimientos cerrados. No tienes problema. Bien. Marcos nos dice, hola Jota, ¿en qué momento decidirías defender con cambios o por el contrario no lo harías nunca? Yo juego situaciones de cambios. De hecho, en estas situaciones de poder defender con el defensor del sacador como verso libre, muchas veces entro en cambios con él. De hecho, según la lectura del número de sistemas de fondo que hago del rival y si mantienen un patrón, digamos, casi único y demás, no tengo que meter muchas normas, a veces empezamos desemparejados en lo que es el inicio del fondo, porque sé que voy a cambiar con el de fondo para acabar emparejado. ¿De acuerdo? Y lo hago tanto para proteger el aro como las zonas de tiradores. Yo trato, en general, salvo que esté muy preparado, trato de evitar cambiar, especialmente contra equipos que tienen diferencias físicas claramente, ¿no? O sea, a mí no me gustaría cambiar de forma automática 1, 2 y 3 si resulta que mi 1 es Tomás Bellas y tiene que defender a un 3 que ahora está en el Barça como Roland Smits, porque puede tener una desventaja brutal en muy poco tiempo, ¿no? Sé que hay equipos a nivel Euroliga que las últimas tendencias de los últimos años es cambiar mucho. Bueno, pues es una filosofía de defensa general que evidentemente si la mantienen en el campo durante los 40 minutos, pues la van a aplicar en fondo. Yo que no suelo entrar en cambios totales, pues probablemente por las características de los equipos que me ha tocado llevar, puedo jugar por scouting cambios, como os digo, en esas situaciones, pero no me gusta entrar en cambios porque sí, eso sí, si alguien va tarde, el cambio tiene que ser automático, porque lo que sí que prefiero tener es un desajuste o un mismatch, que lo llamamos, que no una opción de un tiro liberado. Pero no entro en cambios por entrar en cambios, pero es una preferencia personal, ya te digo. O sea, Fenerbahce ha habido momentos donde ha jugado a cambiar absolutamente todo, ¿no? Y le da resultado. Olympiacos ha habido momentos que juega a cambiar prácticamente casi todo y le va bien, ¿vale? Pues en esa situación, cambiar también en fondo, pues es parte de tu filosofía defensiva. Es algo que es una forma de defender más y que tú tienes que valorar como entrenador si te interesa meterla como filosofía o no, ya sea para formar en lo que es la defensa de cambios o para competir. Eso es un tema tuyo. Perfecto. Vamos con la última, de Ruby, que dice, muchas gracias, Jota. A nivel defensivo, ¿utilizas al defensor del sacador en posibles cambios defensivos sobre salidas de tiradores hacia el lado fuerte? Sí, de hecho, esto es lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? Lo que en la pregunta anterior, pero si queréis, pues os lo reproduzco un poquillo. Voy a compartir la pantalla con vosotros, que la he limpiado ahí, ¿vale? O sea, en esta situación, ¿vale? Imaginaros que vosotros decidís tener a este defensor. Acá ahí lo he hecho muy grande, ¿vale? Que está ya orientado o no, puede empezar más cerca, más lejos, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a poner esta situación típica, ¿vale? Que os he dicho del triángulo, ¿no? ¿Vale? En esta situación típica del triángulo, y dejo al verso libre. O sea, el verso libre lo defiendo con el otro verso libre, ¿de acuerdo? En esta situación, cuando este señor pone un bloqueo, claro, normalmente a que puede ser tirador, tú no sabes si va a ir dentro o puede ir fuera, ¿sí? Entonces, cuando estamos jugando esto y él toma el bloqueo, bueno, de hecho aquí he puesto, permitidme que cambie el defensor, vamos a poner una forma más natural, no como lo defiendo yo, que lo defiendo en espejo,
¿vale? Cuando él toma esta situación, claro, si tú estás preparado aquí para poder defender estas zonas preferentes de recepción, aquí tienes un problema, salvo que cambies. ¿De acuerdo? Con lo cual, normalmente vas a involucrar en un pequeño body check a ese defensor. Con lo cual, cuando él quiera salir, habiendo jugado el body check sobre esta situación, va a ir un poco tarde. O asumes que va tarde por scouting porque no es un gran tirador el que sale, o cómo proteges eso, cambiando. ¿Vale? Entonces, permites que aquí den el BAM y lo que haces es que este se viene a por el sacador y este se viene incluso intentando evitar la recepción a la zona de preferencia de recepción del tirador. ¿De acuerdo? Entonces, en estas situaciones son donde lo que yo no hago es dar muchas normas. Es decir, si tienen 4 o 5 sistemas de fondo y cada sistema de fondo tuviese una norma, no quiero dar normas distintas porque mareo al jugador y se me acaba perdiendo. Pero si encuentro un patrón donde siempre que se produce un saque de fondo podemos jugar este tipo de cambio, pues lo aplico. Incluso si se da un patrón en el que yo reconozco que siempre juegan esto con diferentes opciones, imagínate, yo es lo que te decía, puedo hacer que aquí empiece el 3 y que aquí, defendiendo al 3, empiece al 1. ¿Por qué? Porque voy a jugar en el cambio y cuando juego en el cambio vamos a estar emparejados para cuando metan el balón en el campo. ¿Vale? Eso es otra opción de no solo involucrar en el lado fuerte, que es la pregunta, al sacador con las salidas de tiradores, sino que además puedo haber planificado, si la situación del equipo rival me lo permite, el empezar desemparejados porque sé que cuando quieran meter el balón en el campo, en el cambio, voy a acabar emparejado. Que no siempre es posible, ¿eh? Y a veces tengo que cambiar sin la necesidad de haber empezado desemparejado previamente, ¿de acuerdo? Que no sé si lo estoy liando, espero haberme aclarado, si no, se lo ponéis ahí en el chat a Yago y os lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y os lo he contado un poquito al final de mi exposición, ¿no? Cuando yo sé que el equipo rival prepara este cambio, yo juego señuelos. Es decir, a lo mejor ahora, ¿qué es lo que haría yo? Que en vez de mandar al 4 a coger el bloqueo ciego como lo tenéis dibujado, yo quiero que el 4 acabe aquí dentro. Muy bien. Como sé que este está preparado, ¿qué es lo que hago? Me vengo por aquí. Y ahora, a ver qué hace él. Porque aquí lo normal, si yo soy tirador, es que este señor persiga. Si persigue y este no ayuda, voy a recibir debajo del aro. Sí o sí. Con lo cual, en el momento que él ayude, ahora ya no está preparado para el cambio que tenían programado. ¿De acuerdo? Esto es una reacción en ataque a lo que ellos te pueden hacer en defensa. Que recuerda que el baloncesto no es más que un juego de perro y gato. Tú me vas a plantear cosas en defensa y yo te voy a plantear cosas en ataque para fastidiar esa defensa y tú me vas a seguir planteando cosas en defensa para plantear o para perrear las cosas que yo te estoy planteando en ataque. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno, pues ahí es entrar en la creatividad de cada uno. A veces os he dicho en la presentación que para incluso complicar más la vida de la defensa, en vez de una curva, juegas 2 curvas. ¿De acuerdo? Que todavía hace más difícil que acaben cambiando. Aunque hacer más difícil no es imposibilitar, es hacer más difícil. Yo cuando planteo cosas de baloncesto, lo que pretendo es dificultar la acción de la defensa cuando estoy atacando y al revés, dificultar la acción del ataque cuando estoy yo en defensa, ¿no? Imposibilitar. Es que lo de imposibilitar, siempre hay alguien que te acaba haciendo algo que tú no quieres que te haga, ¿no? ¿Vale? Con tal de dificultarlo con respecto a lo que suelen hacer, te puedes dar con un canto en los dientes porque ya estás haciendo mucho. Vale, bueno, la pregunta de Ruby continuaba, pero creo que ha quedado contestada. Te la voy a leer por si acaso quieres darle algún matiz. Vale. Dice, en caso de que utilices los cambios, ¿cómo pautas el cambio entre defensores? ¿Hasta dónde acompaña el defensor principal del tirador y cuándo lo entrega? Y por último, ¿cómo colocarías al defensor del sacador previo al cambio? Vale, aquí esta es buena pregunta, ¿vale? La verdad es que está bien, ¿no? Yo os he dicho, claro, yo he empezado con esta posición. Esta posición ya lo que te permite es estar preparado para cambiar en esa zona de recepción de la salida del tirador. Y me voy a volver a coger al sistema típico del triángulo, ¿no? De quien bloquea es bloqueado, aunque evidentemente aquí podéis poner el que quiera. Lo que quiero es que os quedéis con el concepto, ¿no? Pero una cosa que suelen hacer los equipos, o que suelen hacer distintos equipos, es que cuando cambian, es decir, imaginaros que aquí habéis jugado esto, voy a meter otro defensor. De hecho, vamos a ponerle ahí un colorcito para que se vea, y vamos a poner otros 2 defensores. ¿Vale? Vamos a venir por aquí. Este es el defensor de 3, ¿de acuerdo? Y vamos a poner a un defensor a 4. Venga. Bueno, yo suelo defender en espejo los bloqueos ciegos, o mayoritariamente los suelo defender en espejo, no es como los defiende la gente, ¿no? ¿Vale? En estas situaciones, os decía, claro, cuando jugáis esto, como el sacador no está protegiendo el aro, lo tenéis que proteger con alguien que ayude, claramente. Pues, porque si no, se os va por el aro y lo va a recibir y va a recibir en ventaja. Entonces, ahora vas tarde. ¿Qué es lo que hacen muchos equipos?
que en esta situación, este señor, después de haber jugado aquí el BAM, se viene por dentro a jugar esto. ¿Bien? A jugar el cambio. Y esa es una opción, ¿vale? Y lo hace mucha gente. ¿Cuál es el problema de esto? Entonces, evidentemente, ¿yo qué hago? En el momento en que él sale de esta recepción, si mi misión es intentar negar ese pase, yo ya me lo estoy cogiendo aquí. Y de tal manera que ahora lo que hago es negar, es decir, le acompaño toda la salida del movimiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre cuando este cambio se produce por dentro? Que claro, este señor empieza abajo. Con lo cual, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo leer esto. Entonces, ¿a mí qué me gusta? A mí me gusta cambiar por arriba del bloqueo. Es decir, en esas situaciones, ¿vale?, lo que hago es que, aunque sea un poco tarde, obligo a este defensor, a este de aquí, a ir por dónde. Cuando este señor sale del bloqueo, yo, después de haber jugado el pequeño contacto, me voy por encima. ¿Para qué? Para que si él decide hacer esto porque intuye el cambio, yo me voy con él. Y además ya no cambiamos, ya no hace falta. Pero si él decide seguir saliendo hacia afuera, ahora tú lo recibes y yo me meto donde quería. Total, el sacador no puede tirar mientras no ha sacado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me evito? Me evito esta situación que puede ser muy larga para este jugador. ¿Qué es lo que ocurre? Que me puedes estar diciendo, vale, pues, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Que meto directamente a este muy alto. Pero recuerda lo que te he dicho al principio en esa introducción, ¿no? Todo lo que tú abandones en distancia al sacador te va a dificultar, una vez que meta el balón en el campo, defenderle. Con lo cual, si tú sabes que ellos empiezan muy alto, puedes tener preferencia por meter el balón en el lado contrario. ¿Para qué? Para que ahora este que está pendiente de esto no pueda defender situaciones de corte, por ejemplo, aquí al aro. ¿De acuerdo? Porque va a estar muy lejos. Entonces, evidentemente, cada cosa que tú quieras solucionar con esas situaciones va a poder tener un castigo. Yo ya te digo que yo suelo cambiar por arriba. Y suelo cambiar por arriba del bloqueo, ¿de acuerdo? Porque así me evito que si me juegan el flare en dirección contraria, no hace falta el cambio, cada uno sigue con el suyo y demás. En vez de ir por dentro, que entonces facilita el que se te puedan abrir y empezar a estirar las distancias de recuperación de todos los defensores. ¿Ok? Perfecto, nos han entrado tres más, Jota. Sao Míguez, que te agradece la respuesta anterior y te pregunta, por último, me gustaría preguntarte también, en formación, fondos y bandas son con el balón vivo. ¿Tratarías de aprovechar ventajas de esas situaciones o por el contrario no les darías importancia ya que partir de cadete no es real nunca más? A ver si me ayudas, Yago, porque no he llegado a entenderla. En el saque de fondo y de banda dice que el balón está vivo. Bueno, claro, en cuanto dan el balón el árbitro, ¿no?, al jugador, el balón está vivo y luego estará en juego, pero inicialmente está vivo. Sí, hay dice muchas... si plantear situaciones agresivas en el fondo o en la banda. Sí, yo entiendo, y si no, Samu, nos hablas por el chat, entiendo que hay muchas situaciones en formación en las que no tienes que dar el balón al árbitro, si te aprovechas para meter una canasta rápida. Vale. Vale, yo estaba metido en mi burbuja de baloncesto FIBA y no estaba entendiendo la pregunta. Vale, entonces, se refiere a que como en esas categorías no tocan el balón, ¿de acuerdo? Él ya puede sacar. Correcto. Entonces, la pregunta me la repites. Que es así. En formación, fondos y bandas son con el balón vivo. ¿Tratarías de aprovechar ventajas de esas situaciones o por el contrario no les darías importancia ya que partir de cadete no es real nunca más? ¡Ya! Yo le daría importancia y sacaría ventajas. ¿Por qué? Porque es verdad que tácticamente no se va a volver a reproducir después de cadete. Es decir, una vez que se abandona esa norma, tú ya no vas a poder reproducir eso. Eso lo tengo muy claro, ¿sí? Pero desarrollas una habilidad en los jugadores, la de la pillería. Y la pillería te vale en saques de fondo, te vale en saques de banda y te vale en el campo. El jugador que es capaz de desarrollar la pillería tiene una ventaja competitiva en el campo. Entonces, en esas edades que además a ellos les gusta muchísimo engañar al rival, poder desarrollar esa habilidad en esas edades me interesa. Y eso que yo soy, porque me parece muy interesante lo que acaba de preguntar en el sentido conceptual. Yo soy de los que evito enseñar cosas que luego voy a tener que cambiar. Es decir, si en un momento yo tengo que explicar algo que voy a trabajar, imagínate, 2 años, y luego voy a tener que cambiarlo, entonces no quiero enseñarlo. Porque estoy creando un hábito que luego tengo que deshabituar. Y entonces no me interesa. Pero en este caso, que la primera reacción que me salía, digamos, era la de contestar de la misma manera, ¿no? Joder, ¿para qué voy a crear un hábito que luego no voy a utilizar? Sin embargo, me ha venido a la cabeza que estás creando otro hábito distinto.
Es decir, el táctico es verdad que vas a tener que cambiar porque el propio reglamento no te lo va a permitir, pero el hábito de la pillería lo puedes desarrollar con esas acciones y además es un hábito que en esas acciones se da mucho. De hecho, me viene a colación en esta situación el hecho de que, aunque lo tenga que tocar el árbitro, ¿cuántas veces habéis visto a un jugador metiéndole pisa al árbitro para que le dé el balón porque ve que la defensa no está colocada? Eso es pillería. Y eso lo podéis desarrollar en esa situación, más allá de que piense en situaciones de pillería, como os he dicho, en juego posicional sin necesidad de estar en banda o en fondo. Con lo cual, por la parte de generar un hábito táctico que luego no va a volver a existir, tiene razón. Como he encontrado este punto donde la pillería puede ser algo que me interese desarrollar y ese es un hábito que voy a querer inculcar siempre, ¿de acuerdo? Pillería que no trampas, ¿eh? O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Creo que lo entendemos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues en esa situación sí me puedo plantear durante esos años estar desarrollando esa actividad porque me interesa en el desarrollo intelectual del jugador con respecto al juego. ¿De acuerdo? No sé si me ha quedado claro y si no, pues me pedís que lo aclare más concretamente. Vale, y tenemos dos que son en referencia a los defensores que se colocan de espaldas al sacador. Vicente Ramos nos dice, buenas tardes, Jota, ¿qué opinas de los equipos que defienden de espaldas? Muchos dicen que es para protegerse de los indirectos. ¿Tú qué opinas? Se refiere evidentemente al defensor del sacador, ¿vale? Para protegerse de los indirectos, es que tiene la ventaja de que tú estás más preparado para producir situaciones de cambios de estas como las que acabo de hablar, eso es cierto. Tiene de la desventaja que acabas perdiendo de vista el tuyo y te pueden jugar en otras situaciones donde luego vas a tener que defenderlo rápido, sobre todo si te has separado en el espacio, como lo estábamos hablando. B, y esto ya lo hemos visto cada vez más en los campos, que si estás a una distancia adecuada para el sacador, te puede tirar el balón a la espalda y acabar metiéndote una canasta de pillería, de esas de ser pillo, ¿no? Yo este año con Tomás Bellas lo hizo desde una banda justo antes de un descanso en Baskonia, ¿vale? Metimos una última canasta prácticamente sobre la bocina porque Pierre Henry defendió de espaldas, le tiró el balón a la espalda y le dio... El pase de la espalda era un pase de puerta atrás para irse a por el aro absolutamente solo, ¿no? Entonces, ¿tiene sus ventajas? Evidentemente que estás mucho más preparado para hacer cambios o para entorpecer las situaciones de salidas de bloqueos indirectos. Tiene la desventaja de que te pueden echar el balón a la espalda si hay una distancia ahí adecuada. Si la distancia no es adecuada es porque estás muy lejos, entonces hay la ventaja esa de que te jueguen en el otro lado y que no puedas llegar a defender al que te toca defender una vez que ponen el balón en el campo. Vale, y la última, bueno, que creo que también ha quedado contestada, de Marcos, si consideras buena idea colocar al defensor del sacador de espaldas y cuándo sí y cuándo no. Bueno, la he contestado, ¿no? O sea, no es que considere un momento más adecuado o no. He contado las ventajas y las desventajas que tiene para mí el colocar a un defensor de espalda, con lo cual ahora eres tú el que tiene que decidir si te interesa o no. La ventaja es eso, estás más preparado para ayudar a defender en los bloqueos indirectos, ya sea para defender la zona preferente de cerca del aro o ya sea para defender la zona preferente de salida de tiradores, ¿de acuerdo? La desventaja es la que te he dicho. Pierdes de vista el tuyo, con lo cual te pueden estar jugando, por ejemplo, para cambiar un poco lo que es la salida de tiradores, ¿no? Aunque puede no ser muy habitual, pero se puede dar, ¿no? Es decir, que tú decidas de repente colocar a este defensor de espaldas porque ves, ¿no?, que suelen jugar mucho esa situación del bloqueo ciego, ¿vale? Y que en el bloqueo ciego es un equipo que obtiene ventajas, ¿no? Entonces, cuando vienen aquí, pues lo que haces es no involucrar al defensor del 3 para que este se pueda venir y, bueno, pues poder estar protegiendo esto. Y evidentemente, cuando vas de cara, es mucho más fácil pegarte al tío para poder hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la desventaja que podría tener esto si te quieres meter en estas acciones para protegerlo? Pues que a lo mejor tú juegas esta situación de pase que va a salir con él, pero normalmente no va a estar imposibilitada y que de repente te quieran jugar eso. Porque a ti te pillan una distancia que evidentemente no es la misma que si estás aquí al lado, ¿vale? Son las desventajas que asumes. Todo en defensa tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Y tú tienes que valorar en cada momento en qué quieres arriesgar, ¿vale? Te puede ayudar a sorprender en alguna situación, claramente, ¿de acuerdo? Cuando un equipo sabe que tú defiendes así, habitualmente te va a buscar la vuelta. ¿Para qué? Para que no puedas defenderlo, ¿vale? Con lo cual, más que ir a qué situaciones lo haría, es enseñaros qué es lo que creo yo que es ventaja, qué es lo que creo que es desventaja y que vosotros toméis vuestras propias decisiones, que además son las que os van a ayudar a crecer. Vale.
Y nos ha entrado ahora una. Sergi González dice, buenas tardes, Jota. ¿Alguna recomendación para situaciones de fondo con poco tiempo de posesión? Bueno, sobre esos mismos conceptos, quizás aquí el concepto a añadir a todo lo que os he dicho es jugar más con señuelos. ¿Vale? El señuelo es jugar cosas para hacer ver que vas a jugar una cosa totalmente distinta y acabar jugando lo que tú quieres jugar, ¿no? Entonces, la recomendación general para no entrar en algo en particular es esa. Si tenéis situaciones de pocos segundos, no os vayáis a lo típico, que es muy fácil de reconocer por el equipo rival si está bien entrenado y os lo puede fastidiar, sino que juguéis con señuelos, con movimiento de señuelo, que descoloque defensa para poder actuar donde después de verdad queréis actuar, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, para que os pueda dar una especie de ejemplo, ¿no? Hace poco veía un fondo de Valencia, no recordaré exactamente cómo era, pero sí recuerdo el concepto general, ¿vale? El concepto general era algo tal que así, a ver si... me lo voy a medio inventar, ¿eh? O sea, por eso quiero que os quedéis solo con el concepto y no me digáis, Jota, no tiene nada que ver, porque lo vi así de pasada, me resultó curioso, ¿vale? Empezaban con Fernando San Emeterio aquí dentro, ¿de acuerdo? Y entonces de repente lo que hacían, más allá de buscar una salida de tirador, que no me acuerdo ni de dónde venía, porque ya te digo que me quedé con el concepto, ¿no? O sea, de repente hacen algo tal que así. Fernando lo que hace es que se pira hacia arriba. Y claro, ¿y tú qué piensas cuando Fernando se pira hacia arriba? Pues que lo que está jugando es para dejar espacio o que es el pase de emergencia. Justo, imagínate, ahora se me está ocurriendo, ¿no? Que no sé si es lo que jugaban. Tú en este momento, este tío cruza, estás metiendo el señuelo y ahora ¿qué es lo que hicieron? La vuelta sobre el mismo. Pues tú estás haciendo ver que Fernando se está pirando a una situación, es decir, normalmente ¿cómo jugamos esto? Con Fernando directamente aquí intentando coger el ciego. Pues de repente vi el señuelo. ¿El señuelo qué es? Que empiezan con Fernando dentro, Fernando no pone un ciego, sino que toma un pin down y cuando está arriba es el que recibe el ciego para entrar en carrera y recibir en la zona de una de las zonas de recepción preferente. ¿De acuerdo? Esto es lo que entiendo yo por señuelos. ¿De acuerdo? Engañar sobre lo que es habitual. ¿Vale? Y a partir de ahí, acabar jugando, probablemente, los conceptos habituales. Entonces, para mí, la recomendación a la pregunta, y con esto termino y me repito más que el ajo, jugar con más señuelos de los que sueles jugar cuando estás en el campo. Perfecto, pues ahora sí que no tenemos más preguntas ya. Así Sí, que con esto ya acabaríamos. Entonces, nada, agradecerte, Jota, esta masterclass que nos has dado a todos. Y nada, el resto, deciros que nos vemos mañana en la próxima charla. Muy bien, pues nada, ha sido un placer. Espero que os haya servido de algo. ¿Vale? No he dado cosas muy concretas, pero sí ideas que creo que os pueden hacer reflexionar y tomar vuestras propias decisiones a la hora de, tanto cuando tenéis que defender como cuando tenéis que atacar esas situaciones que se dan en estas situaciones particulares de fondos, aunque es extensible a la banda con alguna otra particularidad. ¿Ok? Un placer, chicos. Hasta la Jota, próxima. muchas gracias. Lo mismo, un abrazo, Jota.